Bien, buenos días a todos. Hoy es el último domingo del año 2020. No hay asistentes porque no tenemos reunión presencial y hemos tenido nuestra reunión a través del internet y hemos compartido con los hermanos esta prédica, pero no quería dejar de grabar un mensaje para poder tenerlo para todos los que no estuvieron en la reunión o quieren escucharlo. Así que al ser el último domingo del año, entonces queremos hablar sobre el tema de balance. Vamos a ir a la Biblia de Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, y dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estamos hablando de finalizar algo. Acá el apóstol Pablo estaba hablando a los filipenses y decía: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Con la llegada de fin de año, por lo general, comienza una época de balances, una época de sacar cuentas, de echar un vistazo, de hacer un recorrido a todo lo que realizamos y a todo lo que no, a todo lo que quizás quedó a medio terminar o medio comenzar. Época en que observamos cuánto es lo que hemos avanzado, cuánto hemos retrocedido, cuánto es lo que hemos logrado y cuánto nos queda por lograr. Época en quizás nos detenemos a pensar en cuánto mucho más podríamos haber hecho. Más bien es una época en que las ganas de comenzar nuevos proyectos comienzan a vislumbrarse. Es una época en que el deseo fervoroso de hacer que en un nuevo año se pueda lograr todo lo que no se logró en el que ya culmina, también aumenta. El anhelo de crecer en todo orden de cosas, de dejar el viejo año atrás y colocar todas las miradas en lo que nos ha de traer el nuevo año. Y en este paréntesis del viejo al nuevo nos encontramos en este momento. También comienza un tiempo de preguntas, de reflexiones y también de respuestas. Hace algunos días me hice eco de que en nuestra vida cristiana parecería que se encuentra en épocas en que muchas de las cosas planteadas en esta prédica son una realidad, que se hacen parte de nuestro caminar como cristianos. ¿Cómo? En muchos pasajes como el que acabamos de leer aquí en Filipenses 3:13, se refiere a promesas y versículos tales como olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. En Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. El año 2020 ya pasó. El año 2020 no podemos hacer nada. Lo que no logramos hasta aquí no lo vamos a lograr ahora. Ya estamos a pocos días de terminar este año y entonces tenemos que mirar lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que mirar y extendiéndonos, como decía el apóstol Pablo. En Efesios dice: despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Si esto lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, inevitablemente, cualquier cosa que realizamos, expresamos, sintamos, pensemos, va a afectar nuestra vida espiritual y directamente nuestro caminar en este paso que tenemos en la tierra. Y es precisamente que como hijos de Dios atravesamos diferentes épocas, tiempo en que queremos servir con toda nuestra vida, tiempo en que sentimos que podemos entregar mucho más a la obra, tiempo en que hemos dejado a medio comenzar o a medio terminar algún proyecto en nuestras iglesias, tiempo en que queremos ser renovados por Dios
para comenzar de nuevo. Tiempos en que creemos con firmeza y otros en que la duda quiere opacar nuestra fe. Épocas en que, así como final de año, también ocurre en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cristiana. Este año que pasó fue un año de tremenda pandemia, que nunca antes habíamos vivido. Ninguno de los que estamos vivos había visto algo tan terrible. Pero eso es lo que respecta a la salud. Pero hay una pandemia en las iglesias peor que la de la salud. Y es una pandemia llamada crisis espiritual. La peor crisis es la crisis de fe. Muchos creyentes van a la iglesia, pero no le creen a Dios. Dicen que son cristianos, pero no practican el cristianismo. Viven vidas muy lejos de la palabra de Dios. La peor crisis y la peor pandemia mundial no es de nuestra salud, sino es espiritual. ¿Cómo has vivido este año pasado? ¿Has leído la Biblia? ¿Has escuchado mensajes presenciales o a través del internet? ¿Te has conectado con la iglesia a través de los dispositivos, en los grupos de prédica? Si es así, ¿crees en el mensaje de su palabra? ¿Cómo está tu fe? La vida cristiana se basa en la fe. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vuelvo a repetirlo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En esta frase me quiero enfocar un poquito. Creer que existe Dios, creer en la palabra de Dios. La fe es algo que proviene del escuchar y el oír la palabra de Dios. En el mismo capítulo de Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Dice el versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En Santiago capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El versículo 17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Versículo 20, mas ¿quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si tú dices que crees en Dios, pero no tienes obras, realmente no hay una fe. En Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos fe cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. El leer y el oír de la palabra de Dios nos da la fe. Cuando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, corta, dice, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El hombre desde el principio tiene maldad, buscó desobedecer al Señor, y la creación en general, la humanidad en general, se fue apartando de Dios. Y hoy está más lejos de Dios que al principio. Hay más millones perdidos que millones salvados. Pon en tu balance de este año, ¿cuánta fe tuviste?
Si la vida cristiana se basa en la fe y tú tuviste éxitos materiales, has logrado cursar estudios, llegaste a cumplir etapas buenas en este año, pero nada podrá satisfacer a Dios si no tienes fe. Si no le crees a Dios, debes creerle a Dios. ¿Será que pudiéramos realizar un balance de nuestra vida espiritual en el presente año que ya culmina? De autoanalizarnos de cuántos aciertos o desaciertos tuvimos. O revisarnos cómo nos encontramos en nuestra relación con Dios respecto a este año pasado y respecto a lo que nos proyectamos al futuro, o sea, el próximo año. Hoy está la invitación a aceptar el desafío de lo que Dios quiere y espera de nosotros. A comenzar a decir adiós a todo aquello que nos aparta del Señor. Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso lo tenemos que tener claro. Todo lo que pueda alejarnos de Dios, tenemos que desecharlo en nuestra vida. Sin duda, la vida cristiana y el servir a Dios trae costos y sacrificios. Como dice el Antiguo Testamento, grandes son las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le obedecen. La Biblia está llena de palabras en cuanto a la obediencia a Dios, en obediencia a sus mandamientos. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ánimo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esos son los dos grandes mandamientos que el Señor Jesús lo ponía en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito para este año nuevo? ¿Cómo te proyectas tú para este próximo año? En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, 1 Timoteo 6, 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. O sea, que hay una batalla, o sea, que hay una guerra. En Efesios nos habla de la lucha nuestra no contra la sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de maldad en las regiones celestes. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, nuestra fe puede faltar si nosotros no peleamos por esa fe. Y la manera de ganar a la fe, tener más fe, es escuchar y oír la palabra de Dios y obedecerle. Creer a Dios. ¿Le crees a Dios? ¿Crees que lo que dice la palabra de Dios es verdad? ¿O crees en porciones? ¿O lo que te satisface? ¿O lo que te conviene? Obedecer la palabra de Dios de tapa a tapa, de Génesis y Apocalipsis. Es creerle 100%. Otro pasaje que les quiero compartir para ir terminando es el Efesios 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor puso pastores y maestros para edificar la iglesia, para llegar, como dice el versículo 13, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El desafío para el 2021 es que tú crezcas, que tú llegues a un puntaje superior al que pudiste hacer en el 2020. ¿Qué puntaje de relación tuviste con el Señor? Del 1 al 10.
Tuviste 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ponte la meta de subir tu relación con Dios, de creerle más a Dios, de aumentar tu fe. ¿Para qué? Para llegar a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes. Voy a compartir con ustedes otro pasaje en Santiago. Para que ya no seamos fluctuantes como niños, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y algo de resaltar aquí. Dice que de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo se edifica, se une, crece la iglesia? Todos juntos, todos unidos. El versículo 15 que Cristo es la cabeza y el cuerpo bien concertado. Habla de miembros unidos, concertados, funcionando juntos, unidos mutuamente, según la actividad propia de cada uno. No todos hacemos lo mismo, pero todos hacemos que el cuerpo crezca, que nosotros maduremos. Los chicos están pasando de clase al primero, segundo, tercero, lo que sea. Tú estás haciendo cursos de una cosa, oficio, o sea lo otro. Te estás proyectando en un negocio, un trabajo. Y en cuanto a tu relación con Dios, ¿qué te has propuesto para este próximo año? ¿O estás olvidando que lo más importante es la fe? Hay crisis de fe, pero tenemos que tener constancia. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el pasaje anterior de Efesios decía niños fluctuantes. Acá dice inconstantes. La inconstancia está impregnada en la vida de las personas. La gente comienza proyectos y los deja por el camino. Y en la vida cristiana hacen lo mismo. Empiezan a caminar con el Señor, empiezan a hacer devocionales, después dejan de asistir a la iglesia, dejan la Biblia a un costado, después inventaron que hay algún problema en la iglesia y dejan de venir, y los culpables son los demás. Uno tiene que hacerse una autocrítica. La autocrítica, el autoanálisis, como dice la palabra del Señor, para ver si estamos de fe. Y la crisis de fe está instalada en el corazón de los creyentes. Tú tienes que vencer esa barrera. Comienza un nuevo año, se hace un balance del que ya culmina, no deje de pasar esta oportunidad para que también comience un nuevo tiempo con Dios y podamos ser transformados en nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El mundo y la creación fue hecho por fe. Y estos son los fundamentos de nuestra vida. Tomemos coraje y enfrentemos este año con fe. Digamos al Señor, lo que tú quieras para mi vida, voy a obedecer y seguiré tus mandamientos. Cuando estamos con y en Dios, todas las cosas cobran sentido. Los días, los sueños, las adversidades, el día a día. Queridos amigos, si nosotros no pasamos en buena salud espiritual,
las demás cosas no tienen sentido. Podemos enfrentar enfermedades, podemos enfrentar crisis económica, podemos enfrentar problemas familiares, pérdida de seres queridos, pero si estamos en fe, si estamos asegurados en las manos del Señor, si Dios no está con nosotros, en vano, dice la palabra del Señor, que trabaja el que construye. El Señor tiene que estar incluido en tu vida, en tu familia, en tus pensamientos, para que tú crezcas, para que tú aumentes tu oración para este 2021, que estés más cerca del Señor, que tu fe crezca, que te involucres más en los ministerios de la iglesia, que pongas más ganas de ganar almas y que hables a los demás del amor de Cristo. Así que terminando este año y saludándonos a todos, esperándolo que este próximo año sea mucho mejor, vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos por el mensaje, Señor, de tu palabra. Señor, que podamos dejar atrás este año y extendiéndonos al 2021 con toda la fuerza y la fe que tú nos das. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé fortaleza interior. Ayúdanos, Señor, y bendícenos para que la iglesia cambie su postura, para que cada miembro de la iglesia sea importante en querer crecer y tener una buena relación contigo, acercarse más a ti y trabajar juntos en el equipo de la iglesia. Bendice, Padre, para que este próximo año podamos combatir la pandemia de la enfermedad, pero también la pandemia de la crisis espiritual, y podamos vencer en nombre tuyo. Y por ti, Señor, lo vamos a hacer. Danos fuerzas para poder hacerlo, sabiduría, como dice el apóstol Santiago, y lo pedimos con fe de que tú nos vas a dar. En el nombre de Cristo Jesús.